Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver si este capítulo 14, que es un capítulo más corto, ¿ok?, lo podemos simplificar en menos tiempo que el anterior, que creo que duró el capítulo 13 como 43 minutos más o menos, casi los 45 minutos, que es una hora de clases, ¿no? Ok, siguiendo la misma dinámica, en el capítulo 14 se llama este capítulo el enviado extraordinario. Debemos saber quién es el enviado extraordinario. Y ese enviado extraordinario es nada más ni nada menos que Philippe Bunau Varilla. Él fue enviado, realmente no fue enviado, porque él nunca estuvo en Panamá para ser enviado a negociar. Ya él estaba en los Estados Unidos, dispuesto solamente a conocer de la culminación de la separación de Panamá de Colombia para firmar, porque ya se tenía de alguna u otra manera ya hablado todo lo que iba a ser el acuerdo del Tratado del Canal. Así que es un enviado extraordinario porque tiene un título que se llama el ministro plenipotenciario. Ese título de ministro plenipotenciario le daba todos los poderes para negociar y firmar. Es una realidad, ¿ok? Ese poder lo han tenido, por lo menos en Panamá, en su momento lo tuvo prácticamente todos los poderes de intervención en los órganos del Estado el general Omar Torrijos, y luego al final de la dictadura militar el general Manuel Antonio Noriega. Así que se imaginan el poder que tenía él como el negociador y el que iba a hacer los acuerdos para el nuevo Tratado del Canal. John Hay, que ya ustedes deben saber, es quien negocia con Philippe Bunau Varilla. Lo dije en el capítulo anterior. El norteamericano que mayor contacto o relación diplomática dentro de esta historia tuvo con Philippe Bunau Varilla fue John Hay. No fue ni Cromwell, ni en su momento Theodore Roosevelt, ni ninguno de ellos, ni John Taylor Morgan, ni nadie de ellos. Con el que más relación tuvo fue con John Hay. ¿Y quién es Manuel Amador Guerrero? Bueno, ya ustedes lo saben, lo repito nuevamente, el primer presidente de la República, pero fue el enviado por la Junta Revolucionaria de Gobierno para obtener la ayuda, el apoyo económico y militar para la separación de Panamá de Colombia. Entonces vamos a entrar rapidito a los eventos relevantes porque este capítulo es corto. Este capítulo es de la página 343, bueno, en la edición de mi libro a la 356. Es un capítulo en esta edición que creo que es la edición más antigua que creo que tengo, es el capítulo corto, es un capítulo relativamente, capítulo 14 es relativamente corto ese capítulo. ¿Okay? ¿Por qué se designa a Bunau Varilla como ministro plenipotenciario? ¿Por qué él lo negocia? Chicos, él negocia con Manuel Amador Guerrero de que si él puede obtener la ayuda monetaria, militar, por parte de los Estados Unidos, si él es el intermediario para poder apoyar esas gestas separatistas, entonces lo único que él iba a pedir era que se estableciera o se le diera a él el título y el papel del negociador de los tratados Torrijos-Carnot. Y él fue designado como el primer ministro de la diplomacia de la República, prácticamente. El primer ministro de la diplomacia panameña fue el señor Philippe Bunau Varilla, un francés. Y esa es la razón por la cual él es el que se designa para establecer esta misión. Bunau Varilla veía como una amenaza a la Junta Revolucionaria de Gobierno. ¿Okay? Y esto es bien importante porque lo que quería Bunau Varilla era negociar solo, tener todos los poderes para él gestionar un tratado que fuese innegable, que fuese colocar a Panamá como bandeja, en una bandeja de plata a los intereses norteamericanos, que al final fue lo que logró. Él entregó Panamá a los norteamericanos con este tratado, sin lugar a dudas.
porque no era solamente que entregaba la zona del canal y el canal para perpetuidad, sino que también gestionó en ese tratado Jaime Varela la posibilidad de que los Estados Unidos se sintieran con la autoridad de inmiscuirse en los asuntos de Panamá en todo momento. Y así fue. Desde en el siglo XX, en el siglo desde 1900, bueno, ya sabemos que desde 1846, pero en lo que fue todo el siglo XX hay innumerables de intervenciones norteamericanas en los asuntos internos de Panamá. Es una realidad. Esto no es si es a favor de Estados Unidos o en contra, esto no es de izquierda o de derecha, esto es de un recuento histórico. Es innumerable la cantidad de intervenciones norteamericanas que se dan bajo el paraguas del Tratado Jaime Varela. Así que ahí está la intriga. ¿Y por qué él pensaba? Porque al final decía, estos panameños van a querer gestionar las cosas, hacer esto más complicado cuando debe ser algo muy práctico y funcional, que es vender las acciones del canal francés a los norteamericanos para que los norteamericanos construyesen el canal. El tratado Jaime Varela y la diferencia principal con el Herrenheim. Usted lo tiene en la presentación, bueno, no sé si lo tienen en esa presentación inicial, pero igual se los voy a comentar aquí. ¿Cuáles son las diferencias marcadas? Las principales diferencias. El tratado Herrenheim le daba 99 años de concesión a los norteamericanos sobre el canal. No le daba una soberanía total, sino que había una jurisdicción compartida entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos en el área del canal. Le daba 10 kilómetros de ancho, o sea, 5 kilómetros a cada lado del canal. Todo eso era el Herrenheim. ¿Okay? El Herrenheim mantenía los $250.000 de prima anual que iba a pagar los norteamericanos por la concesión del canal, ¿no? Y los $10 millones que era el pago al momento de la aprobación del tratado Herrenheim. Esas eran las condiciones del Herrenheim. Ahora, con el tratado Jaime Varela, las condiciones cambian y son más leoninas, digo yo, son más van en contra de los intereses de los panameños, porque acá no solamente se da, por ejemplo, 99 años de concesión, acá se da a perpetuidad, para toda la vida, perpetuidad, para toda la vida. Se da una soberanía absoluta de los Estados Unidos sobre la zona del canal. Propiedad de la administración, usufructo, ventajas, todas las que pudiese obtener de la zona del canal eran propiedades de los Estados Unidos, de forma soberana, como si fueran territorio norteamericano. Y así se manejó en este tratado. Se amplió la zona no de 10 kilómetros, sino a 10 millas. Se incluyeron, por lo menos por cuestiones de seguridad, las islas de Pericos, Nao, Flamenco, lo que es el Cojo de Amador. No se incluía la totalidad de la ciudad de Panamá y Colón, pero de alguna u otra forma iban a tener cierta injerencia en otros aspectos como seguridad, salubridad, por ejemplo, seguridad, salubridad, acueductos y demás. Y también se dejaba abierto el tema para posible expansión de la zona del canal. Es decir, si los Estados Unidos después de haber obtenido la zona del canal, haber hecho el canal, ellos podían lograr, y se abría el compás, de poder obtener más territorios. Es decir, al final iban colonizando más tierras. Este tratado era totalmente leonino, como les mencioné, en contra de los intereses de Panamá. Pero lo principal era más tierras, soberanía total y perpetuidad. Ese era el tratado Jaime Varela. Los mismos norteamericanos consideraron que ese era un tratado que era mejor de lo que ellos podían haber pensado si ellos mismos hacen el tratado. Como si ellos mismos negociaran con ellos mismos. O sea, no hubiesen hecho un mejor tratado. En esto Philippe Varela fue espléndido. Por eso es que les digo que les dio a los Estados Unidos a Panamá en bandeja de plata. ¿Cuál fue la reacción de la comitiva panameña cuando Varela les comunica que el tratado está firmado? Llega Manuel Amador Guerrero junto con, se me acaba de ir, Boyd, creo que era Boyd,
y llegan a los Estados Unidos para ver qué pasó con la firma del Tratado Hay-Bunu Barilla. Cuando Philippe Bonavarilla ya lo había firmado en un corre-corre junto con John Hay, le digo corre-corre, y esto es porque le estoy hablando en términos muy generales, y va a verlos al ferrocarril, a la llegada a la estación del ferrocarril, se da cuenta que tiene que indicarle a Federico Boy, creo que era, ¿sí? Federico Boy, y a, y a, y a, y aquí una pausa. Voy a hacer, no, bueno, no, estoy grabando una. Entonces, bueno, me interrumpieron ahí en la puerta, estoy en un salón de clases. Bueno, tenía que informarles que ya había firmado, y él sencillamente cuando le preguntaron, Bruno Varela, Manuel Amador Guerrero le preguntó, y Boy le pregunta, oye, ¿qué pasó con el tratado? Bueno, el tratado ya está firmado, ya estamos listos, está listo. Se les iba a parar el corazón a los panameños. Se llenaron, se ofuscaron, se llenaron de enojo. ¿Cómo era posible que había firmado? Yo les explicaba a una de las compañeras que estaba presentando en un salón que él tenía el poder. Lo del ministro plenipotenciario le daba el poder para negociar y para firmar. Así que no era una locura lo que él estaba haciendo. Dicho esto, se dice que hasta le pegaron, ¿no? Le metieron una cachetada, pero para él eso era lo de menos porque ya había hecho su negocio, como decimos nosotros, ¿no? Y le da una advertencia a Bruno Varila a los panameños y le dice, si ustedes no aprueban el tratado Hay-Bunu Varila, los norteamericanos van a retractarse del apoyo y ya no le van a apoyar militarmente, van a tratar de firmarlo con la República de Colombia y por ende Colombia va a poder tener la oportunidad de reconquistar el departamento de Panamá. Obvio, ese era llenar de temor a los panameños. Era una advertencia que no tenía cabida porque en el libro especula que realmente eso no estaba dentro de los planes de Teodoro Roosevelt. Pero Bruno Varila, con el argumento de la mentira y la falacia, los compró en cuanto al miedo que les inculcó. Y los panameños se vieron obligados, como yo digo, contra la espada y la pared, de aprobar el Tratado Hay-Bunu Varila tal cual como fue escrito, sin ningún cambio. Es más, quiero que sepan que el Tratado Hay-Bunu Varila llegó a Panamá para la aprobación en el idioma inglés. Ni siquiera se había traducido. Eso es inaceptable. Todos los tratados se tienen que traducir. Tienen que estar, se aprueban en la Cámara Legislativa de cada país en el idioma del país. No el inglés, tenía que haber sido el español. La opinión de los norteamericanos sobre el Tratado del Canal era, wow, ¿qué les puedo decir? Nada que cuestionar, ¿no? Ya les había comentado, ¿no? Panamá nos los regalaron prácticamente. Dicho esto, entonces, para ir más o menos, creo que me va a tomar como unos 20 minutos. La primera constitución de Panamá se establece para febrero del 1904 con el modelo norteamericano de constitución. Creo que también estaba el modelo cubano y el modelo argentino, si no me equivoco. Esto tal vez no lo vean en el libro, pero se lo estoy manifestando. No es que vaya a estar en el ejercicio tampoco. De antemano le digo que no está allí. Pero lo que es importante es que se establece, obviamente, el gobierno republicano. Una república funciona con 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Se establece el nombramiento del primer presidente constitucional en la figura de Manuel Amador Guerrero, ¿okay? Primer presidente constitucional en la República de Panamá en la figura de Manuel Amador Guerrero. Recuérdense, voy a hacerles un recorderis. El primer presidente de facto, de hecho, Demetrio Brit, y el primer presidente oficial, por decirlo así, constitucional, Manuel Amador Guerrero. ¿Okay?
También el libro hace validez a algo. El proyecto del canal era requerido para mejorar las condiciones económicas de Panamá. Eso no era cuestionable, ¿no? Los panameños como tal queríamos, y digo como si hubiese estado en ese tiempo, queríamos que se hiciese el canal, sin lugar a dudas, ¿no? Y que los norteamericanos al final lo hicieran, ¿ok? Porque si no hubiese sido el canal, lo único que había aquí en Panamá como cierta importancia económica era el plátano. Por eso que yo pongo esa frase. Si no era el canal, lo único que tenía Panamá era el plátano. De allí que yo le dije una vez a un grupo que estaba presentando, le dije Banana Republic. Sí, literalmente, una república de bananas. Era lo único. Chiquita, lo que es Panamá Company, en, en Bocas del Toro y Chiriquí, que tenía negocios tanto en Panamá como en Costa Rica. Realmente Panamá no tenía más nada. Recuérdense que la temporada de auge de la ruta de tránsito había mermado. Ya había el caballo de hierro, se había instaurado en Estados Unidos. El canal francés había fallado. Entonces, Panamá no tenía más que el plátano como forma de un negocio relevante, hasta cierto punto relevante. ¿Qué pasó con el pago a Panamá de los 10 millones de dólares? Los 10 millones de dólares se le pagaron a Panamá. Curiosamente, fueron administrados por el doctor William Cromwell. Y yo me remito solamente a algunos aspectos. Se tuvieron que pagar algunas cuentas pendientes que tuvieron por parte de la separación de Panamá de Colombia. Por ejemplo, cuando hablábamos del dinero que se le pagó a Eliseo Torres y al general Tovar para que se fueran en el Orinoco el 5 de noviembre, el dinero que se le pagó a Esteban Huertas y al batallón Colombia, el dinero que se pagó para los puestos del barco en el cual se fueron del batallón Tiradores, de esos 500. Es decir, hubo cuentas que había que saldar. Se usaron esos 10 millones. También se usaron algunos dineros para reinvertirlos en bancos norteamericanos. Para también las primeras infraestructuras que se manejaron en inicios del gobierno. Pero aquí, y no aparece en este libro, pero quiero que conozcan que ya en este momento, creo que lo van a ver el próximo año, hay un libro que yo los tengo, les voy a estar comentando, desde ese primer gobierno de Manuel Amador Guerrero ya se estaba hablando de un tema de corrupción, porque se perdió dinero, literalmente. Pero los 10 millones se pagaron. Aquí, por ejemplo, hay algo bien importante, la comparación del pago por la compañía francesa por 40 millones con otros pagos que había realizado los Estados Unidos. Por ejemplo, 7.2 millones había pagado Estados Unidos por Estados Unidos por Alaska a los rusos. 7.2 millones. Y con los franceses, imagínense el tamaño de Alaska, nada más piensen los kilómetros cuadrados de la península de Alaska, 7.2 millones. Después explotaron eso en yacimientos de petróleo y ha sido una fuente de petróleo para los Estados Unidos. Imagínense que eso costó 7.2 millones, pero la compañía francesa en ese tiempo recibió 40 millones por esas 10 millas de ancho y ese territorio que eran esas 10 millas de ancho que iba a determinar la zona del canal, ¿no? Que iba a ser propiedad norteamericana. Así que es increíble lo que realmente costó. Por ejemplo, miren, 7.2 millones costó Alaska. Lo estoy leyendo ahora directamente del libro. Los territorios de Luisiana costaron 15 millones. Filipinas, 20 millones. ¿Okay? Así que ni siquiera tú sumabas los 15 millones, los 20 millones, los 7.2 millones, daban los 40 millones que se pagaron por 10 millas
entre 90 kilómetros que hay, 98 kilómetros que hay desde Panamá a Colón. Para que vea que lo que era importante no era ni siquiera los 40 millones, sino era lo que iban a obtener para cumplir con esa visión de dominio de los mares, de lo importante que era la posición geoestratégica de Panamá y establecer un enclave norteamericano en el medio de América. Vamos, esto habla muchísimo de hasta dónde iba a llegar Estados Unidos por esta compra. Alaska lo compraron en 1867. Así que no era hace mucho tiempo, ¿eh? Y allí costó 7.2 millones y pagaron los 40 millones en 1904 por la zona del canal, ¿no? Y otra cosa, sí, nada más para ir terminando, ya tenemos 20 minutos, 21 minutos. Bueno, ya les comenté que en Panamá ok, bueno, no, ya eso ya se lo comenté. Ok, bueno, con esto terminamos. Realmente no hay más nada que incluir dentro de lo importante. El libro segundo termina con una cita bastante triste, ¿no? Cuando los Estados Unidos toman ya posesión de los activos franceses y elevan la bandera norteamericana, toman posesión entonces del edificio de la administración de donde estaban las oficinas principales de la compañía francesa. Allí no hubo ningún panameño, ninguna autoridad, un norteamericano nada más. Entonces, el libro cierra con un toque como de nostalgia, porque yo creo que aquí David McCullough lo que trató de dar a entender es que después de todo esto, de lo extraordinario que fue la revolución, de la lucha que fue poder llegar a obtener las acciones del canal francés y los norteamericanos comenzar a construir. Después de todo esto, donde los panameños estuvieron en el medio, en el tira y jala, no había ningún interés por los panameños. Sencillamente esta era una cuestión muy fría, nada protocolar, sino seguir adelante. Y así cierra el capítulo, ¿no? Así cierra el capítulo. Ya en el tercer libro, entonces, el tercer libro va a ser la construcción del canal norteamericano. Bueno, eso es todo. Realmente yo creo que con las dos presentaciones que les he grabado están cubiertos para poder terminar el temario que teníamos para el examen. Nos vemos entonces ya mañana. Hoy es jueves. Ya mañana nos vemos y muchos éxitos. ¿Ah? Bye, nos vemos.